primer lugar, mis comienzos, por qué me hago soguero, o pretendo ser soguero. Después, un poco de historia de las sogas, en América fundamentalmente, y por supuesto en el Cono Sur. Y después vamos a hablar un poco de los aperos, que me decía Pancho que acá no están muy vistos los aperos o los recados antiguos, los que dieron origen a lo que vemos hoy en día, con sus transformaciones y sus usos y costumbres. Alrededor de los 15 años yo vivía en Buenos Aires, mi familia materna tenía campo en Tandil, tiene campo en Tandil, así que mi vida era a medias, o casi a medias. En ese entonces los 4 meses me pasaba en el campo y convivía con la gente de campo, y como todo chico de ciudad pretendía ser uno de ellos, así que los invitaba en todo lo que podía y veía a los paisanos cortar una huasca, una soga, y me parecía maravilloso. Entonces me ponía al lado de sus bombachas y los seguía y trataba de imitarlos. Tenía, creo yo, cierta habilidad con las manos. Cuanta cosa hubiese yo la desarmaba, así que me había dado unos cuantos retos. Pero las sogas no había quien enseñara. Es una artesanía que en ese entonces, bueno, ya había quien enseñaba, pero yo no tenía contacto con ellos. Era muy mezquino, en el buen sentido, porque yo calculo que el hombre de campo, o el soguero, guardaba su tesoro en sus conocimientos, porque no olvidemos que aquel hombre de campo que a lo mejor tenía dinero podía comprar un juego de pasadores, un juego de chapas, de plata, con dinero, pero ya el soguero era distinto, requería de cierto conocimiento a quien tenía que acudir. Entonces los sogueros tenían bastante recelo, inclusive hoy, pero creo que son muy pocos. Pero entonces uno iba a ver un soguero y lo primero que hacía era esconder las cosas, ¿no? Cosas de, no sé, de gente de campo. Y viviendo en Buenos Aires, veo un amigo que tenía una trencita que me pareció fantástica. Le pregunté y me dice, acá hay un hombre que enseña. Ajá, estaba muy cerca de mi casa, a 4 o 5 cuadras, y el hombre en cuestión era Luis Alberto Flores, un maestro, conocedor absoluto de toda esta artesanía, quien abrió el juego, quien hizo todo lo contrario a lo que estaba contando recientemente. O sea, que empezó a adquirir conocimientos, a escribirlos, a enseñarlos. Así que allí fui. Y estaba el viejo Luis, le digo viejo con todo cariño porque llegó mi relación tan cercana a él que tuve como el afecto de mi padre. Y estaba Luis ahí en la calle en la Sagasti, casi Santa Fe, los que conocen Buenos Aires, muy cerca de lo que es el Alto Palermo, a una cuadra. Entrar ahí era magnífico. Para mí, que yo añoraba esperar los meses de vacaciones para poder volver al campo y volver a ver esta gente, era como un túnel del tiempo, y entrar a ese lugar que estaba lleno de aperos, de sogas, de libros referentes a esto, de ponchos, era increíble. En ese entonces no había muchos lugares que se vendieran cosas de esto. Estaba otra casa que se llamaba El Buen Criollo, otra que se llamaba Rosy Caruso, pues ya era más talabartería, y allí lo conocí a Luis. Le pregunté si enseñaba, y me dijo que sí. Entonces le digo, bueno, yo quiero aprender. Y era para el tiempo de agosto. Y me dice, bueno, venite en marzo. Ah, la flauta, chao. Se me acabaron todos los sueños, porque me cortó ahí nomás. Y no hubo forma. Yo tenía en ese entonces buen trato con la gente grande porque vivía con mi madre y con mis abuelos. Así que le conocía un poco los tiros a la gente grande. Y ahí nomás veo, en el local, él tenía un cuero de ubre hecho canasto y ahí vendía unos rollitos de tientos. Yo no sabía sacar un tiento. Y le compré un rollo de tientos. Y inmediatamente le compré el famoso libro que a casi todos los sogueros le hemos tocado, que
que se llama Trenzas Gauchas de López Osornio. Un amigo mío dice que es el libro más roto, porque cuando no puede sacarlo uno lo revolea y lo tira, así que no hay trenzas gauchas que esté sano. Y se lo compré y me fui a casa y empecé a ensayar con esas trenzas. ¿Qué podía hacer? Yo nada. Pero bueno, tenía cierta habilidad con las manos, y yo dije, este viejo, le voy a ganar el tiro. Por supuesto, no sé si ese día, esa noche o el otro día me quedé sin tientos, volví a ir, y yo me faltaba el colegio para ir ahí, francamente. Y yo sabía que en algún momento el viejo este me iba a preguntar qué iba a hacer. Y así fue, a la tercera o cuarta vez, me dice, pero vos has venido la vez pasada acá a querer aprender a trabajar en soga y sin embargo me estás comprando tientos, te llevo un libro. Digo, sí, pero yo no sé trabajar en soga, pero me estás comprando. Digo, no, estoy intentando hasta marzo, le dije. Se ve que le pegué en el cuajo, le digo. Y me dice, a ver, mostrame qué estás haciendo. Era macaco el viejo entonces. Saqué esos ensayos de trenzas que llevaba, los miró, el viejo así los miró. Dice, bueno, venite el martes. Creo que él vio en mí lo que le mostré seguramente era un desastre, pero vio en mí las ganas, la pasión, que luego fue parte de toda mi vida. Así que ahí empecé a trabajar en sogas con Luis y a ir a las clases, y después ya iba a barrer, a tomar mate, a cualquier cosa para estar al lado de él. Tuve la fortuna en ese entonces de conocer gente muy importante en el tradicionalismo. Ahí acudían gente como Laviano, como don Carlos Sever, como don Eleodoro Barenco, el abuelo de Pancho, que luego tuve la suerte también de ir a visitarlo a Cacho ahí en la calle Anchorena, enfrente del... Así que no solamente era las trenzas, sino la gente que uno conocía. Y así que también comencé a aprender todas estas cosas, de pilchas, de costumbres, y realmente fue maravilloso conocerlo a Luis, haberlo podido disfrutar toda su vida, hasta el resto de sus días. Bueno, después me vine a Tandil, después del servicio militar, había servicio militar en ese entonces, y ya me dediqué a pleno, por supuesto. En ese entonces vendía algún cuchillo, algún cinturón, algún llavero, cosas urbanas, y yo pretendía ser soguero. Digo esto porque una cosa es trabajar en soga y otra cosa es ser soguero. Aunque a veces duela, claro, para ser soguero hay que tratar de hacer la mayoría de las piezas que usa el hombre de campo, ya sean finas o de trabajo, o sea un maniador, una manera, un cabresto para esquiar, un bozal fino y también un cuchillo, un cinturón o una billetera. Pero fundamentalmente creo que el soguero debe sí o sí hacer las prendas de uso diario del hombre de campo. Por eso es que considero que hay muchísimos sogueros, mucho más de lo que la gente piensa. Hay gente que cree que el soguero solamente es el que, como en mi caso, va a exposiciones o es renombrado por algún premio. No. Yo creo que casi todas las instancias y en todos los partidos siempre hay un soguero que si no se retiró está en un puesto en un campo, o ya se retiró, está en la ciudad. Hace un ratito conversaba con uno de ellos, y son sogueros. Claro que son sogueros porque a lo mejor no trabajan en fino, pero saben todos los vericuetos de las funciones de las sogas, que muchas veces la calidad de las mismas depende de la vida. Porque si un maniador está mal sobado o está cortado en una capada de un potro, es posible que le arranque la cabeza un caballo porque se corta la soga. Así que esos sogueros para mí tienen mucha importancia. Vamos a hablar un poco de las sogas. Las sogas, en la provincia de Buenos Aires ahora le decimos huasqueros, sogueros. Pero la palabra huasquero se usó en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Martín Fierro habla. No me faltaban huascas, maniador, manea. Pero hoy en día es más utilizada en el litoral. La palabra huasca proviene con H. Antiguamente era el hermano del último rey inca de Atahualpa, se llamaba Huascar. Y Huascar significa soga. Y
huascar, o sea, el propietario de la soga, porque dice que cuando nació se hizo, la leyenda dice que mandaron a hacer una cadena de oro lo suficientemente larga para dar vuelta a la ciudad bueno, se van a salir. Y de ahí viene la palabra huasca. A la gente urbana le suena la palabra a lo mejor rara o lo asocio con algo distinto, pero huasca significa soga. Después se deformó y va con G. En la provincia de Buenos Aires le decimos sogueros, que es lo mismo. Las sogas, el cuero en la Argentina tuvo una importancia increíble. De hecho, Sarmiento lo escribe diciendo la civilización del cuero. El cuero le da una importancia tremenda, no solamente en los ajuares del caballo, sino en la construcción. Por ejemplo, en vez de alambres para liar las cumbreras eran huascas con pelo, para hacer las sillas, para el catre, para el transporte que se hacía un cuero arrastrado y se podía llevar desde una persona hasta ciertas cosas arrastradas, un rastrín. Para los finados se los retomaba el cuero, se usó hasta de tortura. En tiempo de la campaña se los retomaba con cuero fresco y el cuero al secarse se cierra de tal manera que dice que rompe los huesos. Se usó para la vestimenta del hombre de campo, ni hablar, las botas de vaca y sus posteriores botas de potro. Y acá me detengo, las botas de vaca y sus posteriores de potro, porque las primitivas botas eran de vaca. Son más fáciles de sobar, son más dóciles, pero pasaba que los paisanos iban en el medio del campo y mataban una vaca para sacarle ajena, para sacarle las botas. El Cabildo de Buenos Aires, están en las actas, prohíbe el uso de botas de vaca y comienza allí el uso de botas de potro. Estamos hablando, por supuesto, fines del siglo XVIII. En la casa hacían de puerta, los ilijar, hacían de un bendito, un cuero para formar una carpa. En los usos del caballo, en todo, absolutamente en todo. Los estribos, las estriberas, las hinchas de encimera, el lomillo, la carona, si bien eran de cuero curtido, también es cuero. Los cojinillos, las cabezadas, mañadores, boleadoras, huasquillas, todo, absolutamente todo. Así que tuvo una gran importancia. Y no nos olvidemos que en ese entonces era una materia prima muy fácil de adquirir. Cuentan que las vaquerías se mataban miles solo para sacar el cebo y el cuero. Recordemos que eran vacas bagualas, y si no eran bagualas también el criollo las mataba a la pasada de cualquier estancia. Las hinchas, por ejemplo, que eran en ese entonces los animales eran hoscos, entonces el paisano, que siempre quería diferenciarse, y quiere diferenciarse hoy en día, y nos queremos siempre diferenciar, veía un animal de colores y claro, mataba la vaca para hacer una cincha con colores, por ejemplo, bobera. Los estancieros la marcaban a los vacunos 3 o 4 veces para evitar que le robaran, que le mataran los animales para sacar la cincha. Vale decir que el cuero tuvo una importancia increíble, inclusive hoy en día, porque si nos ponemos a pensar, el cuero es insustituible. Si bien hay muchos materiales que económicamente lo reemplazan, pero cualquiera de nosotros decimos, no, tiene una campera de cuero, o el tapizado del auto es de cuero, entonces ya le da cierta importancia. De ahí y de la necesidad del hombre de campo hace el uso del cuero para sus prendas. Pero con el devenir del tiempo comienza el arte.
ahí nacen, digamos, los hogueros que hablaba hace un rato, que empiezan a diferenciarse por el hecho de la bien hablada de la vanidad, porque yo quería tener un juego de cabeza un poco mejor que el del lado, y el otro quería superarse, y ahí venían los secretos, y ahí venían, y el arte se fue formando gracias a eso. Los juegos de soga no eran muy valuados en ese entonces, no se registra de esa época, estamos hablando del siglo XIX, muchos sogueros de renombre que han quedado escritos en algún libro, como puede pasar con los plateros. Los plateros tenían ya otra impronta, debían estar tenían que estar inscritos para ser plateros, para poder poner su cuño, para poder poner el sello de plata ley. El soguero no, pero eso no significa que no tenían tanto o más trabajo que los de plata. Yo aprendí a trabajar en sogas y a la vez en el mismo tiempo aprendí con Daniel Escasani a trabajar en plata. No trabajo de los cincelados que se ven extraordinarios, sobre todo en la Mesopotamia, pero hablando de la platería pampeana, que se le llama, yo les puedo asegurar que un chapeado es mucho más fácil hacer que un juego de soga trenzado. Y digo juego de soga trenzado, y la mayoría de los de la provincia de Buenos Aires piensan que los juegos trenzados, finos, son mesopotámicos. Yo creo que es al revés, que los juegos trenzados finos eran bien de la provincia de Buenos Aires, muy finos, por esto que dije recién, de saber diferenciarse, de tener el honor de tener un trabajo muy fino en su caballo, y después viene el mesopotámico. Lo que pasa es que desaparecieron porque no se los valuaba a los hogueros. Me han dicho muchas veces que mis juegos no existen, no existieron. No, esos juegos trenzados, silver, no. Existieron y mucho más finos, muchísimo más finos. Sucede que quedan muy pocos porque al ser un material orgánico se perdieron, pero quedan algunos en colecciones y en museos. Casualmente yo traje uno acá, un bozal muy antiguo, que cuando lo vean van a ver que las guascas que hice yo son gruesas, son para tirar a la basura, porque es extremadamente fino. Hay un libro de autor anónimo que se llama Un Inglés. En ese entonces los viajeros extranjeros escribían sobre las costumbres de la Argentina. Claro, ¿qué íbamos a escribir nosotros si para nosotros el mate era lo más común? Pero venía un extranjero y venía un hombre que tomaba en una cosita de zapallo y chupaba una bombilla, y lo primero que hacía escribirla, extraterrestre. Así que las mayores documentos más específicos de las usanzas criollas la escribieron los extranjeros, los holandeses, los ingleses.